Bienvenidos a La Falla en el Sistema, el podcast donde las reglas no existen porque las escribimos nosotras. Somos las 3M, María, Marcela y María Fernanda, y estamos aquí para cuestionar todo y revolucionar tu manera de pensar. Prepárate, porque ser la falla nunca fue tan necesario. El día de hoy tenemos el tema de Boomers a Centennial, choque de eras o evolución social. Pues efectivamente, bienvenidos a otro episodio aquí en La Falla en el Sistema. Bienvenidos a nuestro episodio número 5 de Boomers a Centennials, choque de eras o evolución social. Para el episodio de hoy escogimos esta frase como apertura y parte central, que dice así, es de Aldous Huxley. La vida es una marioneta del tiempo en la medida en que cambia a cada instante. Cambia el mundo interior y el mundo exterior de forma que no somos lo mismos dos instantes seguidos. ¿Ok? Este va a ser nuestro punto central. Y para entender un poquito más al respecto de lo que vamos a hablar o los temas que vamos a estar tocando el día de hoy, vamos a hacer un pequeño repaso al respecto de cuáles son las diferentes generaciones para entender su contexto, un poco el contexto histórico, económico, social de cada una de las épocas. ¿Ok? Bueno, la humanidad ha evolucionado a través de las generaciones. Cada una ha sido moldeada por acontecimientos históricos, avances tecnológicos y valores predominantes de su época. Sin embargo, nosotros lo que queremos el día de hoy, en lugar de enfrentarnos por nuestras diferencias, queremos unir la brecha generacional y entender que cada una de las generaciones aporta una pieza única al rompecabezas de nuestra sociedad. Los baby boomers, que van de 1946 a 1964, son aquellos nacidos después de la Segunda Guerra Mundial. Ellos crecieron en un periodo de prosperidad económica y reconstrucción social. Son la generación de trabajo duro, el valor de sacrificio y la construcción de instituciones. Muchas veces percibimos a esta generación como tradicionalista, ya que los boomers valoran la estabilidad y la estructura, pero pues también ellos fueron los primeros en desafiar normas sociales con movimientos como la contracultura de los 60. Después tenemos a la generación X, que son aquellas personas que nacieron entre 1965 a 1980. Son los hijos olvidados entre los boomers y los millennials. Ellos crecieron viendo la transición de lo analógico a lo digital. Son personas que se caracterizan por ser pragmáticas, independientes y resilientes, y han sido moldeados por altos índices de divorcios y el auge del individualismo. Es la generación que aprendió a adaptarse en las crisis económicas y los cambios rápidos, mientras han estado equilibrando o aprendiendo a equilibrar la tradición y la modernidad. Después tenemos a la generación Y o millennials. Va de 1981 a 1996. Son aquellas personas nacidas en un mundo globalizado y digital. Son idealistas y conscientes socialmente. Fueron marcados por la crisis económica del 2008 y el boom del Internet. Estas personas priorizan la autenticidad, la innovación y el propósito. A menudo son criticados por romper esquemas laborales y sociales. Los millennials buscan un equilibrio entre la vida personal y profesional, reimaginando o reconceptualizando lo que significa el éxito. Y por último estaremos hablando de la generación Z o Centennials, que van de 1997 al 2012. Son los nativos digitales por excelencia. Esta generación creció con un smartphone en la mano y es un mundo conectado a un clic de distancia. Son socialmente conscientes, creativos y están profundamente comprometidos con temas como la igualdad, el medio ambiente y la diversidad. También son críticos del sistema, cuestionan estructuras tradicionales y buscan autenticidad más allá de las apariencias. Aquí vemos un poco del contexto de cada una de las generaciones, nada más como aclaración. Eh, Hay muchas definiciones al respecto, nosotros estamos dando las más aceptadas, ¿no? Pero igual la información puede discrepar entre fuente y fuente, ¿no? Nada más como un punto a mencionar. Bueno, y el día de hoy nosotros queremos hacer un diálogo también de reflexión sobre fortalezas y debilidades de las diferentes generaciones, ¿no? Tanto dando puntos positivos como negativos de nuestra respectiva generación y de las generaciones pasadas. Yo, por ejemplo, en cuanto a un punto que veo de generaciones pasadas que a mí me gusta mucho y que me encantaría que nuestra generación tomara un poco, es el tema de la organización económica que tienen.
Yo veo que las generaciones pasadas tenían posiblemente una mayor conciencia en cuanto a la cultura del ahorro y tenían una mayor organización en sus finanzas. Evidentemente, el tema de economía ha variado un poco al como estaban antes ahora, pero sí creo que la manera en la que se organizaban y la forma en la que llegaban a generar sus ahorros, priorizando a lo mejor necesidades básicas y dejando un poco de lado ciertos lujos, es algo que mi generación yo veo que le llega a faltar. Si bien ahorita tenemos una crisis económica y los salarios de pronto son salarios malos que apenas persiste para vivir, sí creo que también nos dejamos llevar mucho por el tema del consumismo, por los temas de gratificación inmediata y entonces hay una tendencia que yo veo muy fatalista de decir, pues si yo no me voy a pensionar, si el mundo ya está como está, si el mundo ya es malo y no tengo un futuro como muy esperanzador, pues ¿para qué ahorro? ¿Para qué guardo? Mejor vivo hoy mi vida, lo gasto en algo que quiero el día de hoy y no me preocupo por el futuro porque tal vez ni llegue, ¿no? Y creo que eso nos ha hecho que nuestras finanzas o sean muy inexistentes o también incluso no sepamos administrar nuestro dinero. Y luego llegan crisis que no necesariamente tienen que ver con, no sé, alguna emergencia de salud que nos surge y no tenemos un fondo de ahorro de emergencia para poder solventar estas situaciones. Entonces yo sí admiro mucho cómo las generaciones pasadas lograban administrar y todo lo que lograron hacer con su cultura del ahorro, que hoy en día no lo veo incluso. Sí, en ese sentido creo que tienes mucha razón y otra cosa que comparto o que me gusta mucho de las generaciones anteriores, que ahora veo que escasean mucho, es que las generaciones de ahora estamos tan en contra del sistema que hemos perdido un poco el piso, en el sentido de que antes las personas adultas sabían cuáles eran sus responsabilidades y se sobreponían a las cosas que pasaban porque necesitaban cumplir una responsabilidad. Entiendo que debamos romper los sistemas, debamos romper el esquema, ¿no? Y no necesariamente existe un molde para todos, pero eso no significa que uno no deje de ser adulto, eso no significa que uno deje de tener responsabilidades. Y es algo que en estas generaciones se han perdido. Antes las generaciones de antes tenían muy en vista qué era lo que querían y luchar hasta lograrlo. Tenían altos índices de tolerancia a la frustración, que ahora ya es muy poco que se vea, y eso les ayudaba también a que llevar el proceso de una manera más paciente, más tolerante, cosa que ahora, hoy en día, es muy difícil que se vea, es algo de admirarse, porque inclusive de manera personal, ver un comercial a la mitad de un video, ver un comercial a la mitad de un podcast, causa frustración. ¿Por qué? Porque las generaciones de antes estaban acostumbradas a que todo era más lento, que todo llevaba un proceso, que necesitaban trabajar para construir algo y obtenerlo a cambio, ¿no? Eso es algo que se ha perdido con el tiempo y la verdad es que es algo que se debería de retomar porque así es la vida es un proceso lento que toma 90, 80, 100 años, 70, es mucho tiempo. Y ahora ya no somos conscientes de todos los años que vienen, sino como decía María, de la gratificación instantánea. Bueno, antes de entrar en el tema, quisiera explicar un poco la razón de por qué esto, ¿no? Que es una cosa que yo critico mucho de mi generación. Tenemos las personas en general tenemos mucha disposición para ser críticos hacia los demás y nos falta autocrítica, que de hecho esa es digamos, la esencia de la dinámica que planteamos para el podcast de hoy. Ser autocríticos con nuestra generación y ser como poder admitir las cosas positivas de las generaciones a las que no pertenezco, que creo que esa es la única forma en que podemos realmente disminuir la brecha generacional. ¿Para qué? ¿Cuál sería el objetivo de disminuir la brecha generacional? Pues abrir la comunicación. Creo que ese es el gran problema, que las generaciones de los rucos solo criticamos a los jóvenes y los jóvenes solo critican a los rucos y eso no nos permite enriquecernos con lo que cada generación puede aportar. Como ustedes ahorita se dedicaron a hablar de las cosas positivas que ven o admiran,
de las generaciones anteriores, la X y los boomers. Y yo, por ejemplo, algo que admiro muchísimo de su generación es la facilidad que tienen para romper con las cosas establecidas. O sea, en mi generación, las personas de verdad, o sea, ir contra los arquetipos, contra las formas habituales de hacer las cosas, este, es una lucha. O sea, de verdad, no se nos estaba permitido hacer las cosas de otra manera, ya ni siquiera hacerlas, pensarlas. Y yo admiro muchísimo, me encanta ver a los jóvenes porque tienen esta facilidad y lo que esto promueve es la creatividad, que la creatividad es uno de los mecanismos de defensa psicológicos más evolucionados, porque se sublima, porque se transforma, porque hay una evolución. Entonces, porque para que uno pueda cambiar algo que tiene 10, 20, 30 años, 50 años, 100 años, 200 años haciéndose de un modo, significa que tienes que crear una nueva forma de hacerlo. Y eso, a mí me gusta mucho convivir con jóvenes porque me aportan frescura, me aportan como un aire fresco de ideas, de actitudes, de posturas, su forma en que tienen como de recibir la sexualidad, las diferencias, eh, tienden como a buscar, aunque como lo comentábamos antes de empezar el podcast, ustedes decían, es que también nos quedamos en la superficialidad, no logramos el cambio. Sí, pero por lo menos se inicia. Es decir, creo que la conclusión a la que vamos a llegar es, como siempre, ni muy, muy, ni tan, tan, ¿no? Como en nuestra generación, yo creo algo muy negativo que tenemos en nuestra generación es la cerrazón, el querer tener la razón y el querer decir, es que así se hacía desde mis abuelos, desde mis tatarabuelos, y esta es la forma de hacerse. Eso es muy negativo y eso impide mucho crecer. Es algo que yo veo muy negativo en mi generación y en los boomers, que es la generación anterior a mí, que hay mucha rigidez y hay mucho control y nos congraciamos con que tenemos disposición para el proceso, que era algo que ustedes pues admiran o reconocen de nuestras generaciones. Sí, pero llega a un extremo en que nos volvemos rígidos y creemos que a fuerza se tiene que hacer de esa manera y que los jóvenes están mal por no hacerlo así. Y creo que eso está equivocado. Creo que está equivocado que en cualquier generación, no nada más en la mía, en los boomers o los millennials o centennials, creer que tu forma es la correcta, eso es un error que debemos combatir. Y otra cosa que me gusta mucho de su generación es como que tienen una visión más, no solo como globalizada, porque bueno, eso por toda la información, todo lo que corre en redes, sino, por ejemplo, los veo cómo observan la pantalla de la computadora o de la tablet o del celular. O sea, yo como que tengo que ver por secciones, como a qué botoncitos están acá, qué botoncitos están acá, y ustedes como que ven un todo, en las pantallas y también en el mundo, como que están más globalizados en general, y nosotros, como que estamos seccionados, como que estamos acostumbrados a todo por bloques, como buscando un orden así como más, tradicional, y eso puede ser positivo de algunas maneras, pero también puede llegar a ser muy negativo. Me molesta mucho escuchar que las personas de los boomers y la generación X, la forma en que critican a las generaciones nuevas, diciendo que son frágiles, que no aguantan nada, solo porque nosotros fuimos sometidos, porque nosotros provenimos de generaciones donde no se nos daba la oportunidad de cuestionar o de no estar de acuerdo o decir mis sentimientos importan o no, no voy a tolerar esto porque no tengo por qué aguantarlo. Y yo veo mucho ardor en las personas de mi generación y se los reclaman y los critican y los aplastan cuando yo creo que está mal aguantarse algo y el decir, oye, yo no estoy de acuerdo y yo no lo voy a aguantar, eso no es ser frágil, eso es, eso es como reconocerme y valorarme y validarme y no necesitar que los demás me digan
que están de acuerdo con lo que yo pienso para que sea válido. Eso a mí me parece maravilloso y me encanta de sus generaciones. Ojalá hubiera habido más de eso en mi generación. Eso fue de manera personal, un trabajo pues que fue hasta artesanal, así como con cincelito, que para irle picando piedra, para yo darme permiso a ser yo misma, a encontrarme yo misma, a decir, pues yo no lo voy a aguantar, aunque el mundo diga que sí lo tengo que aguantar o que yo tengo que estar en una chamba que es horrible y tener que aguantarme esa chamba 40 años y no, y tal vez como decían, las circunstancias sociales y económicas nos van moldeando. Pues como en mi generación sí hay todavía me tocó a mí ¿cómo se llama esta? La ley no sé qué del Seguro Social. Entonces sí, sí te soplas los 40 años de trabajo para tener esa liquidación y como ustedes no la van a tener, entonces tal vez ese sistema económico social les abrió la puerta a decir, bueno, pues si de todas maneras no tengo una liquidación, pues yo voy a mandar al demonio este trabajo. Ok, como que lo social, lo económico se los permitió, pero pues también a veces las personas se someten a vivir en un infierno, en un trabajo que es súper castrante o paralizante de la creatividad por lograr esa pensión al final de tu vida laboral pues quién sabe si lo vale, ¿no? O sea, aventarte 40 años de tu vida sufriendo algo, y eso a mí me encanta de su generación, que no tienen miedo a correr el riesgo de decir, mi satisfacción o mi bienestar es más importante, que también hay que pensar en la seguridad, lo que tú decías, María, ¿no? O sea, ¿qué va a ser de mi mañana también? O sea, también como tal vez sea más difícil ahora llegar a adquirir, no sé, un departamento, una propiedad, un terreno por la situación social y económica que vivimos ahora, pero si tú ahorras aún en medio de esta situación adversa, eso va a tener un beneficio, te va a brindar cierta seguridad o un respaldo, ¿no? Entonces, como que ese es el obstáculo o lo negativo de no poder ver lo positivo que hay en otras actitudes. Sí, y ahí va la contraparte. Eh, Comentas que tu generación es muy, o sea, todavía tiene mucho el cerrazón de querer hacer las cosas diferentes, pero increíblemente mi generación también lo tiene, tal vez en otra polaridad, porque entonces somos una generación que busca mucho el cambio, la identidad, el sentirse, el tener el autoconcepto de éxito, de plenitud, de satisfacción. Pero entonces cuando volteamos a ver otras generaciones y no lo hacen, eso a nosotros nos causa la misma cerrazón que tu generación tiene por el cambio. Y eso Ujú. tampoco está bien. Algo que he notado mucho en nuestras generaciones es que cuando alguien más grande está renuente al cambio, entonces es criticado. Pero también Ujú. tenemos que entender, nuestra generación, que para llegar a ser lo que somos hoy, hubo todo un proceso. Y el proceso no va a ocurrir de la noche a la mañana. Los cambios van a ir ocurriendo poco a poco. O sea, no han pasado ni 100 años de la Segunda Guerra Mundial. Es apenas, o sea, uno lo siente muy lejos porque no estuvo ahí, pero realmente es muy reciente. Todavía hay personas que sobrevivieron a la Ujú. Segunda Guerra Mundial, a la Guerra Fría. O sea, nuestra generación necesita poner en perspectiva que porque las personas más grandes que nosotros no piensen como nosotros, eso no significa que no haya habido un cambio o un progreso o una evolución en sus vidas. O que tienen Eso, cosas que aportarles. claro, o sea, dentro de todo, siempre hay algo rescatable. Nadie es perfecto. O sea, esta idea me gusta mucho. Nada es completamente negro y nada es completamente blanco. Por eso el yin y el yang es una enseñanza tan bonita. Dentro de lo malo siempre va a haber algo bueno, dentro de lo bueno siempre va a haber algo malo. Es imposible extrapolar todo lo que ocurre en la vida porque la vida no es polarizada. La vida es íntegra. Hay que integrarla. Y nuestra generación a veces, en esta búsqueda del cambio, de la revolución, de romper esquemas y sistemas y los estereotipos, pierde de vista que las personas que son más grandes que nosotros, que tienen otras ideas,
también son personas y seres humanos que pasaron por sus propios procesos y entonces, realmente, ¿dónde está el sustento y la base de lo que nosotros queremos? Ahí es donde digo, es que sí está bien que se inicie, pero necesitamos sustentarlo más a fondo. O sea, estamos a pro de la propia identidad, de la búsqueda de la identidad, o sea, que si eres mujer, pero hombre, pero, o sea, que de hecho ya lo mencionamos, ¿no? La fuerza yoica, justamente en el episodio número 3 de qué significa ser mujer, en el 2025, todos estos ejercicios nos deberían dar también a nuestra generación una perspectiva más profunda al respecto de lo que son las generaciones mayores, que ellos también tienen derecho de decir, yo soy así. Y en lugar de buscar cambiarlos, ¿no? Porque no los vamos a cambiar, eso es algo que no va a suceder. ¿Por qué? Porque ya vivieron una vida, ya están hechos, ya, ¿qué le puedes cambiar a alguien después de 50, 60, 70 años? La personalidad está marcada de esa persona. Entonces, es un error caer en esta parte de querer cambiarlos para que ahora sean como las nuevas generaciones. O sea, tienes que aceptar las cosas, los nuevos conceptos de la manera en que yo lo acepto. Eso no va a suceder porque somos de generaciones completamente diferentes. Y también tenemos que aprender a través de estos cuestionamientos que eso está bien y es válido. Eso es algo reprochable en mi generación. Además, también algo que yo noto es que como generación de pronto nos cuesta entender un poco el punto de vista de los adultos mayores, pero porque lo vemos más desde una crítica que desde un Ujú. consejo de, ok, ellos tienen más experiencia. Sí, tal vez hay cosas que no salieron bien, hay cosas en las que son muy cuadrados, pero la experiencia y sabiduría que ellos tienen simplemente por los años que han vivido, que son más de los que tú, te puede, si no dar la decisión o dar como la idea clara, te va a encaminar un poco, o sea, te va a generar un nuevo pensamiento, una nueva reflexión. No siempre es hacia un ataque de, en mi generación era así, lo tienes que hacer así, lo estás haciendo mal, sino contar con esa experiencia y ya usando la propia crítica, el propio razonamiento crítico de uno, lo que nos sirve adaptarlo, pero también creemos que como ya son, digamos, viejos, que ya ahorita no saben nada, que la tecnología ya avanzó, su opinión y su experiencia ya no vale. Y creo que ese es un gran error que nosotros tenemos porque se puede generar muchísimo conocimiento escuchando las experiencias de las generaciones pasadas. Sí, bueno, de hecho, no sé, cuando era más joven y me buscaban personas para terapia, algo que hacía a la gente dudar era que yo era joven, ¿no? O Mm. sea, como diciendo, ¿cuánto me puede aportar una terapeuta que es tan joven? Sí, porque efectivamente, pues sí, la edad te va dando conocimientos y experiencias, pero también, o sea, eso que yo veo mal en mi generación es que las personas creen que porque ya vivieron y porque tienen 50 o 60 años poseen la verdad. Y eso es un gran error, porque si bien es cierto que ya tuviste 50 o 60 años de experiencia, también hay personas que son muy necias y que tienen 50 y 60 y 70 y hasta que se mueren tropezándose con la misma piedra y sin poder resolver sus asuntos y sus conflictos psicológicos, emocionales, económicos, sociales, y siguen atorados en las mismas cuestiones de su vida y no resuelven. Y bueno, esto no es algo que tiene que ver con las generaciones, esto tiene que ver con los seres humanos en general, con todos los seres humanos. Los seres humanos tenemos nuestras batallas, nuestras áreas de oportunidad que necesitamos trabajar en ellas y no es parte de la generación, o sea, y ahí las personas adultas, los adultos mayores, a los rucos, los viejos, como comúnmente se nos llama, también nosotros propiciamos esa misma crítica por nuestra forma cerrada de ser y porque queremos obligar a las personas jóvenes a que se comporten como nosotros quisiéramos que se comporten. Entonces, así como tú dices, María Fernanda, que no vamos o sea, ustedes no van a cambiarnos a nosotros, tampoco nosotros los vamos a gobernar a ustedes. O sea, coartarlos
Y por más que los critiquemos y por más que les digamos que están mal, o sea, eso no va a hacer que ustedes sean de la manera que era hace 40 años, hace 50 años. No, ustedes van a ir con el flow del momento, de la tecnología, de lo que les está sucediendo a ustedes en su generación. Y también es muy criticable, o sea, la verdad a mí me parece tan patético cuando escucho a las personas de mi edad que dicen como, ay, qué generación aquella que jugábamos con el trompo, qué generación aquella que jugábamos en la calle con el carrito de madera. Y yo digo, sí, ¿verdad? Qué padre, aquella generación en que tu padre alcohólico te golpeaba y golpeaba a tu mamá y tú no podías ni siquiera decirlo. Qué bonita generación aquella de doble moral, donde el padre y la madre le prohibían a sus hijos beber o fumar delante de ellos, pero ellos fumaban y bebían delante de ellos y los hijos no podíamos ni siquiera confrontarlos y decirles, oye mamá, ¿por qué yo no puedo fumar y tú sí fumas? Porque te volteaban la cara al revés de una cachetada, yo soy tu madre y a mí no me hables. Qué bonitas etapas, ¿verdad? Qué tiempo perdido, tan horrible, ¿no? Qué feo que estas nuevas generaciones se atreven a decirle a su padre, oye, eres un machista y estás tratando mal a mi madre y que tengan el valor de enfrentar, qué terrible, que estas generaciones no tienen valores, no, están malísimo. O sea, para mí somos patéticas las personas de 50, 60, 70 años que decimos eso. De verdad, a mí me avergüenza que yo pertenezco a su misma generación y no me siento parte de eso para nada, ni creo que dejar de jugar con tropos y carritos de madera sea la cosa más terrible que nos ha pasado a las generaciones. No, yo creo que lo que es terrible es que las generaciones no podamos hablarnos entre nosotras y no podamos aprender unas de otras y podamos crecer y expandirnos los jóvenes para poder aprender de las cosas que sí son de aprenderse, de los rucos, y que los rucos no podamos abrir nuestra mente y darnos cuenta de las cosas erradas en las que estuvimos durante décadas y que estas nuevas generaciones nos están enseñando muchas cosas positivas o, por ejemplo, todas las cosas de tecnología que yo he aprendido ha sido a través de ustedes dos que me refrescan y me enseñan este, cosas tan simples, pero que de verdad para mi generación son difíciles porque no crecimos con ello, nos hemos tenido que adaptar y la adaptación siempre requiere de un esfuerzo, de un trabajo, y para ustedes es muy fácil porque crecieron con ello. O sea, es como aprendieron a caminar y a utilizar la tablet y la computadora, y para nosotros es un proceso de aprendizaje. Bueno, pues ¿de dónde ha venido ese aprendizaje de personas jóvenes que tienen paciencia y tolerancia para enseñarme yo lenta, dónde le pico, pero dónde no le veo dónde está, no lo encuentro? Y ustedes con paciencia y tolerancia y amor me han ido enseñando eso, como también las personas de más edad tenemos que tener paciencia y tolerancia y amor para decirles, ¿no? Mira, es que esto es un proceso que requiere meses o tal vez años, y sí se puede hacer, no te desesperes, y acompañar en el proceso, o sea, no solo como, ay, pues hazlo, es que eres una persona joven tonta que no sabe cómo hacerlo, no. O sea, hay que acompañarles en el proceso y enseñarles cómo es el proceso. Entonces, eh, creo que necesitamos como reconciliarnos más bien, en lugar de pelearnos y criticarnos. Claro, porque, por ejemplo, otra cosa que yo veo mucho que en las generaciones pasadas se hacía y que ahora nos ha estado costando mucho trabajo es justamente esta adaptabilidad. O sea, nos ha jugado a favor, pero también nos ha jugado en contra en muchas otras cosas, porque entonces algo no me gusta y lo cambio. Ujú. Así de sencillo. O sea, Abandono. ¿no? O sea, es que tantito algo me está causando un problema o algo tantito es difícil y entonces lo cambio, lo quito, lo abandono. Voy y busco otra cosa que sea más fácil, ¿no? O sea, y cada vez estamos accediendo a cosas que son más fáciles. Nos podemos adaptar rápido, sí, pero también la estabilidad y la resistencia al cambio trae cosas positivas consigo, ¿no? O sea, conseguir una promoción dentro del trabajo lleva su tiempo y no siempre se va a hacer de la noche a la mañana.
Y muchas veces si uno lleva 6 meses en una empresa, un año en una empresa y no ve un cambio, entonces cambio de trabajo. Si voy a una escuela y entonces estoy teniendo problemas en la escuela y me está costando trabajo una materia, ¿qué hago? Busco otra carrera. Y es que me está costando trabajo mantener este, un hábito de ejercicio, de alimentación, de bienestar, un hobby, lo que sea. ¿Qué hago? Lo abandono. Muchas veces hasta tenemos problemas para poder terminar de leer un libro porque, ay, qué flojera, es que eso no me interesa o eso no me gusta. Algo que podemos aprender de esas generaciones es que como era de o te lo tragas o te lo tragas, la gente aprendió a tener mucha tolerancia a la frustración y a ser constante. Y la constancia, algo que, por ejemplo, yo toda la vida he admirado de mi madre, y yo creo que toda la vida es algo que voy a admirar, es su constancia. Es una persona tan constante con todo lo que hace. Y es algo que a mí me cuesta mucho trabajo porque a mí se me ha enseñado que si algo no te gusta, lo cambias o lo buscas. Y no porque alguien haya venido y me haya dicho, es que así tiene que ser. Es que es tan obvio Es tu generación. con el internet, con tanto acceso que haya tantas opciones, es súper fácil, ¿no? Igual la insatisfacción con la que uno vive es muchísimo mayor hoy en día. Tiene uno tantas opciones que es muy difícil encontrar esa sensación de satisfacción. Y la verdad es que antes era más sencillo, la vida era más sencilla y menos compleja, no en el sentido a lo mejor de entender las emociones o la identidad, pero muchas cosas estaban resueltas porque te decían que tenías que hacer y lo hacías. Hoy en día hay tantas opciones y está tan abierto que a veces uno simplemente se queda paralizado porque no sabe uno qué hacer. Y entonces ¿y qué viene después? ¿Y qué hago? Y ya soy adulto y entonces, ¿ahora de qué voy a trabajar? Pero es que se puede ganar dinero así, pero también así, pero es que esta escuela, pero es que esta otra, pero estas opciones. Y eso, esa infinidad de opciones la tenemos en todos lados y por todo, cualquier cosa que consumas. ¿Quieres un termo? Está este y otras 100 opciones. ¿Quieres un teléfono? Está esta y otras 100 opciones. Una computadora, estas. Y eso es algo que nos ha complicado mucho aprender a disfrutar y a sentirnos satisfechos y plenos con las elecciones que tomamos. La sencillez de la vida de antes otorgaba de alguna manera una satisfacción que no vamos a alcanzar a comprender y que de alguna manera otorgaba sencillez a la vida, a cómo uno planeaba en la vida. Y algo que también yo veo de nuestra generación y que es un término que se utiliza mucho y que también creo que viene de la falta de criterio que a veces tenemos frente a tantas decisiones, es lo de el FOMO o el fear of missing something o el miedo a perderte algo, ¿no? Que no solo es hacia cosas materiales, sino también hacia experiencias. Y a veces siento que eso nos hace llegar a ser hiperconsumistas o forzarnos a ir a situaciones que no necesariamente queremos, pero por el miedo ahora de ¿qué tal que no voy y me pierdo de una experiencia grande en mi vida? ¿Qué tal que no compro las otras, no sé, 40 termos que hay en el mercado y solo compro el número 41 y a lo mejor el 39 me ofrece algo que el 41 no? ¿Y cómo yo voy a saber que no me está ofreciendo lo mismo? Entonces, este término yo de verdad lo veo tanto y se usa para justificar tantas cosas que nos obliga al consumismo que llega un momento en el que digo, a ver, si te pones a pensar que el termo 39 te va a servir para lo mismo que el término 41, que la finalidad es tomar agua y que a esa reunión a la que a lo mejor no quieres ir, o sea, no te vas a perder de nada porque no quieres ir, o sea, lo único que vas a perder es tu propia capacidad de elegir una decisión que te haga bien a ti y no sobre o por y con miedo a perder algo. Y eso es algo que yo veo que mi generación tiene, que nos falta mucho la cuestión crítica hacia nuestras decisiones y realmente pensar si lo estamos haciendo desde una conciencia plena o simplemente por seguir el juego y seguir y dejarnos llevar como con la bolita que lo relacionamos. Y eso sí se me hace, o sea,
Y aparte cuando lo haces, o sea, que de a una bolita dices, no, pues yo no voy a ir o no, yo me quedo con mi termo 41, tienden mucho a criticar y de pronto a aislarlo de decir, ay, es que él no tiene el termo 39, entonces no es como nosotros. Y se empieza a hacer un tema también de aislamiento y discriminación en ese mismo grupo. O ya es viejo, ya estás anticuada, no Ujú. estás en lo más nuevo, en lo En más la actual, ¿no? onda. Ujú. Bueno, pues para cerrar, digo, a manera de conclusión, creo que de lo que nos podemos dar cuenta, o sea, hicimos este ejercicio donde nos negamos, o sea, ustedes que son de las generaciones nuevas, a criticar a las generaciones viejas, sino más bien hablar de sus aspectos positivos de las generaciones viejas. Y yo, en lugar de criticar a las generaciones nuevas, hablar de los aspectos positivos de sus generaciones, haciendo un ejercicio que nos permita romper este hábito de las generaciones, de la crítica que existe, el ataque, casi como una xenofobia, o sea, como que pertenecer a una generación distinta, nueva, diferente, como que si eso fuera que perteneces a otro país, a otro planeta, o sea, como cuando en realidad, pues todos al final somos seres humanos, todas las generaciones tienen sus pros y sus contras. Creo que se trata de que nos nutramos unos a otros, que seamos autocríticos, que aprendamos a sacar lo positivo de nuestra situación, nuestra generación, nuestro momento de vida, cualesquiera que sea, cualquier persona que seamos, y realmente no entrar en una posición narcisista de decir yo estoy bien y los demás están mal. Mi generación es la buena y las otras son malas, porque esto es algo que además tiene generaciones y generaciones sucediendo, y pues considero que debemos poner un alto, debemos ser reflexivos todos, cada quien por nuestra cuenta, cuestionar estos sistemas que se estilan, que se repiten. Y pues para cerrar el episodio, quisiera retomar la frase del episodio que planteabas, María Fernanda, esta frase de Aldous Huxley, que dice que la vida es una marioneta del tiempo. O sea que nuestra vida siempre se va a estar moviendo de acuerdo al tiempo que está ocurriendo. Y en la medida en que cambia a cada instante, nuestra vida también está cambiando a cada instante. Dice, cambia el mundo interior y el exterior de forma que no somos los mismos 2 instantes seguidos. O sea, no solamente lo que sucede en una generación es distinto a lo que el tiempo le hace a la nueva generación, sino que nosotros mismos somos distintos cada instante. Por ahí hay un dicho o una parábola que dice que cuando tú miras a un río, nunca estás mirando el mismo río, que una persona no se baña nunca en el mismo río. Es una parábola y entonces le dice el que le contesta a uno, ¿cómo no? Si siempre me baño en el mismo río. No, nunca te bañas en el mismo río porque el agua que está corriendo en ese río siempre es un agua nueva, un agua distinta. También nosotros nos transformamos y no somos el mismo cada segundo porque somos un segundo más viejo, porque estamos un segundo más cerca de nuestra línea de muerte. Entonces, nosotros mismos no somos la misma persona a través del tiempo. Por supuesto que las generaciones van a implicar diferencias, pero las diferencias no deben nunca separarnos, sino deben enriquecernos. La diferencia del otro siempre va a, si tú decides abrir tu mente, siempre te puede dar perspectiva, siempre te puede enseñar algo. Dice Jacques Lacan que las personas somos narcisistas y que hacemos de una pequeña diferencia como algo grande, o sea, como que es que yo volteo las tortillas con pinzas. No, no, yo las volteo con la mano. No, yo las caliento en un comal. Y esto solo es el narcisismo de las pequeñas diferencias. Al final comemos tortillas, no importa cómo las calientes, lo importante es que te comes tu tortilla, ¿no? Y no hay diferencia en ello.
las personas que necesitamos de estar marcando estas diferencias y de sentirnos, no es que yo soy diferente a ti por esto, no, no, es que yo el vaso 31, yo el vaso 41, eso solo muestra huecos narcisísticos, cosas que no tenemos resueltas dentro de nosotros y complejos que nos generan la necesidad de explicar y justificar esta diferencia que tengo contigo. Es un complejo en realidad. Y salud mental es decir, a ver, tú cómo las calientas, mira, tal vez sí es buena idea calentarlas con unas pinzas y puedo aprender algo de ti. Entonces, pues abramos nuestra mente y permitamos que las diferencias de las generaciones, las diferencias de ideas, nos enriquezcan y nos vuelvan seres más críticos, como decías, María, o sea, tener muchas opciones no significa que voy a elegir mejor. Quizá tantas opciones solo me van a llevar a confundirme o a sentir que porque no tengo los 40 termos, me estoy perdiendo de algo y eso es que lo que estás perdiendo es tu pensamiento crítico. Como decías, realmente el termo para lo que sirve es para echarle café o para echarle agua y para que te lo puedas llevar al trabajo. Entonces, si cumple su función, no hay gran diferencia si tiene brillitos o si la nueva edición tiene una rayita dorada. Realmente eso no va a satisfacer ninguna necesidad verdaderamente importante. Tampoco hacer las cosas de una sola manera es la manera perfecta de hacerlo. Y para eso lo único que tenemos que hacer es abrir nuestra mente, soltar, fluir y estar abiertos a aprender. Pues esto fue La Falla en el Sistema, donde cuestionamos, reflexionamos y revolucionamos. Si te gustó, compártelo y únete a la conversación en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Spotify, YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Los links están en la descripción. Gracias por ser parte de este movimiento, porque romper el sistema empieza con un pensamiento libre. Nos escuchamos en el próximo episodio, El precio de los finales felices, desenmascarando el amor romántico.